Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Camilo González, soy docente de inglés, licenciado en lengua castellana, inglés y francés, egresado en el 2019. En este momento estoy trabajando como docente de inglés en el Liceo Pedagógico Peter Blanc de la localidad de Suba. Y pues ya llevo 4 años trabajando en este colegio. Respondiendo a la primera pregunta que se hace, que es sobre las estrategias educativas que se potenciaron durante la pandemia, en primer lugar, pues hay que tener en cuenta que la pandemia fue un evento que tomó por sorpresa a todo el mundo y en varios aspectos, no solamente en lo académico, sino también en lo laboral, en lo cotidiano, en las relaciones interpersonales. Pero más específicamente hablando de lo académico, de las estrategias que implementé o que se potenciaron, pues creo que la principal estrategia que se implementó pues fue el uso de las TIC, ¿cierto? De las nuevas tecnologías, de la comunicación y la información. Y antes de trabajar con ello, pues fue algo que nos tomó en el colegio por sorpresa, porque digamos que nunca habíamos trabajado de manera virtual, y creo que en la mayor parte de la educación pues lo virtual es muy pequeño. En primer lugar, pues buscamos la estrategia de cómo llevar a cabo unas clases a distancia, porque no teníamos pensado en que esto se fuera a extender tanto tiempo. En primer lugar, en el colegio pues trabajamos el uso de guías, ¿cierto? Hacer que el taller, que la guía, que trabajar el libro que se lleva en la clase. Pero nos dimos cuenta que eso no funcionaba, y pues que la pandemia iba a extenderse más. Y ahí fue cuando comenzamos a explorar nuevas herramientas. Entonces surgió que Teams, que trabajar Zoom, que Meet y demás aplicaciones que en el momento hizo un boom, y todos querían usarla, todos querían trabajarla. Nosotros trabajamos Zoom, la aplicación de Zoom, y allí comenzamos a explorar un poco de cómo dar una clase virtual, cómo era conectarse, que ensayo y error, que cómo hago para prender el micrófono, que la cámara se movió, que no me escuchan mis estudiantes, que se ve borroso, que no me entienden. Entonces sí fue algo realmente, digamos, complicado en un inicio. Ahora, hay que recordar que la comunidad educativa no solo es el maestro y el estudiante, también están los padres de familia, las directivas, ¿cierto? Entonces son cosas que pronto también llegaron a afectar el uso de la herramienta. Papás que no entendían que no debían de pronto entrar a la clase, que no debían interrumpir al niño, que no respetaban como el espacio en el que estaban. Entonces sí fue algo bastante complicado. Cuando ya comenzamos a trabajar ese tipo de herramientas virtuales, pues comenzaron a surgir estrategias por parte de los maestros. En mi caso, pues yo intenté siempre enfocar a los estudiantes a que tuvieran la atención centrada en la clase, y no que se centraran pues en el entorno que tenían allí, que la mamá, que el papá, que el perrito ladrando, que el señor afuera pasando con el carro, pitando, que la sirena. Entonces son cosas que de pronto en el aula de clase uno está, digamos, encerrado entre comillas, ¿cierto? En su espacio, pero ya abrir el aula a los demás
es bastante complejo y bastante complicado, por lo que mencionaba anteriormente. La primera estrategia entonces que yo utilicé para sentar a mis estudiantes fue el recurso audiovisual, y más en clases de inglés. Buscar de pronto la diapositiva, buscar el video, buscar la película, el cortometraje, buscar los juegos interactivos, ¿sí? Para poder centrar la atención durante la clase. La principal estrategia que creo que usé fue el uso del libro de manera virtual. Si los chicos lo tenían de manera física, pues era interesante, pero de pronto estar conectados todos viéndonos las caras no era tan llamativo para ellos, y fácilmente podría levantarse de su silla e irse a dar una vuelta por la casa, o estar viendo televisión cuando estaba el televisor ahí al lado, o estar jugando con el hermanito, la hermanita. Entonces yo lo que pensé fue, bueno, escaneo el libro, le saco copias al libro, las proyecto en mi pantalla, les comparto pantalla, y así ellos pueden de pronto estar más centrados, más concentrados en lo que se está trabajando. Otra estrategia, otra herramienta que usé fue una página que encontré en tiempos de pandemia, que era de videos interactivos. Entonces, el tema que estuviésemos trabajando, buscar el video del tema, llevarlo a la clase e intentar que todos participaran. Pero ahí uno se da cuenta de las dificultades que hay o que hubo. Por ejemplo, que no había cámara, que no había micrófono, que el internet era inestable, que de pronto el dispositivo en el que se conectaban no servía para poder interactuar, que algunos tenían solamente celular, que otros tablet, que al computador no le funcionaba el teclado. Entonces, diferentes, digamos, complicaciones al momento de trabajar con ellos. Y uno se da cuenta que muchas veces la tecnología o los implementos tecnológicos que nos rodean no son suficientes, o son, digamos, usados de otra manera que no ayudaban a lo educativo, que para estar, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, funcionaba de las mismas maravillas. Pero al momento de entrar a la clase, pues esa herramienta como que no tenía valor. Entonces ahí fue donde uno dice, bueno, ¿y cómo le puedo colaborar al estudiante? ¿Cómo puedo buscar otra estrategia? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, al momento de eso, pues si no tenía micrófono, yo trabajaba, digamos, que en el chat, que escríbame por el chat, o escríbeme a mi número al WhatsApp, y así intentar como acortar la distancia de estar yo en mi casa y ellos en sus casas. Entonces esa fue una de las cositas que se pudo ver. También el uso de películas, de cortometrajes, fue fundamental para trabajar. De pronto dejar o explorar aplicaciones que permiten hacer juegos como Kahoot, que fue algo que también implementé durante las clases de manera virtual, y que son cosas que a los chicos les llama, les gusta, porque es algo nuevo, algo que nunca habían trabajado. Sin embargo, también ocurría que de tanto trabajar lo mismo, pues ya comienzan otra vez lo mismo, otra vez la aplicación, otra vez el mismo juego. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué me invento nuevo? ¿Y qué hago diferente? ¿Y qué puedo hacer? Entonces sí, fue un reto total trabajar de esta manera. Pasando a la segunda parte de la pregunta, que es qué potencial tienen estas estrategias para incorporarse en la escuela tradicional. Yo creo que la pandemia dejó una gran marca, porque, digamos, en la institución donde estoy trabajando, pues al momento de que íbamos a trabajar en alternancia, dotaron a todos los salones de computador, dotaron a todos los salones de conexión a internet, de mejor fluido eléctrico. Entonces eso ayuda bastante al momento de hacer más dinámica la clase. Yo creo que todas las estrategias que se trabajaron
pueden implementarse, digamos, esta educación tradicional para que deje de ser tradicional, que no sea siempre lo mismo, que el profesor llega, escribe en el tablero, explica la actividad, califica y se va, sino que de pronto haya una dinámica diferente dentro del aula. Yo soy de los que considera que tanto el docente como el estudiante está en un constante aprendizaje. Uno siempre está aprendiendo de los estudiantes, de cosas que de pronto uno lo hacen pensar, lo hacen innovar. Sí, es importante siempre como pensar el aula y la educación no solamente como yo explico, usted escucha y ya, sino que sea un vaivén de conocimientos en el que uno pueda mejorar cada vez más en lo que hace. Entonces creo que estas estrategias que se utilizaron durante la pandemia, el hecho de usar videos interactivos, el hecho de usar la diapositiva, que de pronto usar el juego, entonces que cómo hago yo para que se entretengan, entre comillas, los estudiantes durante la clase, pues llevarlas a las aulas ahora que estamos presencialmente. Yo creo que es importante que los maestros dejemos de temerle a la tecnología, dejemos de tenerle miedo a usar las aplicaciones que están ahora de moda. Por ejemplo, ¿por qué no hacer una clase con TikTok? ¿Por qué no hacer el video y subirlo a YouTube? ¿Por qué no pensar de pronto en ser youtuber por un día con los estudiantes? Entonces uno, ¿cómo puede implementar eso? Yo creo que no es ser enemigo de eso, sino más bien ser el aliado y darle un buen uso a eso que tenemos hoy en día, y que esa estrategia que yo usé en lo virtual, pues intentar llevarla a lo presencial, que no sea solamente, no, es que eso como es virtual y se acabó, pues no lo vuelvo a usar. Es más, así uno puede involucrar más al estudiante en la clase. Entonces yo creo que se puede potenciar bastante el aula de clase llevando esas estrategias que usamos virtualmente, o que yo usé virtualmente, a lo presencial. Entonces yo creo que es fundamental como dejar de pensar que la escuela o el aula de clases es yo soy el maestro, usted es el alumno, y escuche y tenga la cabeza abierta a lo que yo estoy diciendo. Buenos días, soy Diego Quevedo, profesor del área de Ciencias Sociales del Colegio Tío Bullis Universal Distrital. ¿Sí? Trabajo en la misma área, más filosofía. Soy licenciado en Ciencias Sociales, filósofo de la Universidad Nacional, especialista en enseñanza de la historia hegeliana y magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital. ¿Qué estrategias educativas se potenciaron durante la pandemia y qué potencial tienen para incorporarse a la dinámica de la escuela tradicional? Bueno, lo tradicional es un concepto muy discutible, porque nosotros docentes acudimos muchas veces a elementos de la llamada escuela entre comillas tradicional. Yo considero que más que tradicional son dinámicas o estrategias didácticas que nosotros acudimos a ella por los buenos resultados que nos han dado para la educación. Sin embargo, ¿qué estrategias utilicé y se potenciaron? El uso de la lectura, ¿sí? La lectura por medio de las guías, el uso del manejo de nuevas herramientas, que muchas veces para la gran mayoría de los docentes eran herramientas que se alejaban de o no teníamos conocimiento. Por ejemplo, las plataformas. ¿Cuáles de esas se potenciaron ahorita? ¿Sí? El uso de las nuevas herramientas nos ha facilitado el trabajo en el aula. ¿Sí?
Ya no pasamos del tablero al uso del televisor. Ahora nuestro tablero es el televisor. Pasamos del uso de guías con foticos y demás al uso de el PowerPoint, al uso de pequeños documentales, al uso de plataformas como YouTube, entre otras. Simplemente se hizo un paso de una herramienta a otra, pero seguimos en la gran mayoría de los casos haciendo uso de la explicación, haciendo uso de la lectura, haciendo el uso de otras herramientas. La lectura incluso cambió. Se pasó del texto escrito a la lectura del video, a la interpretación del video. Se pasó la interpretación de una lectura a la interpretación de lo que se ve en un documental. Estamos haciendo ahora uso mucho de las herramientas, de otros tipos de herramientas que nos facilitan muchísimo el trabajo, pero que siguen siendo en el fondo elementos que solamente con unas herramientas muy tradicionales.